Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer el tiempo para estar acá. Son tiempos sin duda complicados los que vive Guatemala, vive Estados Unidos, vive el mundo entero. Y un poco la intención de nosotros ha podido ser tratar de ir a buscar las fuentes primarias de información a la gente que nos pueda agregar valor, contándonos no solo sus experiencias, sino cómo están viviendo de primera mano eh, esta situación que a todos nos toca vivir con el COVID-19. Y por eso le agradecemos al doctor Edwin Asturias, director ejecutivo de la COPRECOVID, al doctor Diego Camacho, un guatemalteco que ejerce la profesión de medicina desde Nueva York, al licenciado Juan Carlos Pocasangre, líder de la comunidad migrante, y a la licenciada Olga Alvarado de Ban Rural, por estar aquí con nosotros. Y sin más, yo le cedería la palabra al doctor Edwin Asturias para que nos pueda contar cómo se está viviendo la situación, a lo que nos enfrentamos, lo que de alguna forma todos tenemos que hacer, porque este es un reto de todos, la conciencia que tenemos que tener para, primero Dios, lograr superar este enorme reto que se le plantea al mundo y en el que Guatemala ni la comunidad migrante es la excepción. Así que muchísimas gracias a todos y de verdad se les agradece que hayan hecho el tiempo. Muchas gracias, Pedro Pablo. Gracias al resto de panelistas, al doctor Camacho, Juan Carlos, al licenciado Alvarado. Es un gusto participar hoy. Como ustedes saben, enfrentamos a nivel mundial esta pandemia que ha afectado a todos los países de una manera tan dura y que ha realmente no solo desnudado, sino puesto bajo estrés a todos los sistemas de salud a los que ha llegado, ¿no? Y obviamente Guatemala no es la excepción. Guatemala fue uno de los países que inicialmente fue felicitada por el estricto confinamiento y medidas que se pusieron al inicio, que viéndolo ya en retrospectiva nos ayudaron a retrasar esta curva de contagios que hoy estamos sufriendo. Esta curva de contagios era inevitable y hubiera sido, creo, con más devastación si en lugar de ver los casos hoy, los estuviéramos viendo en abril, cuando sabemos que los hospitales temporales no estaban listos y cuando sabemos que ni siquiera la población estaba lista para enfrentar mentalmente y de una manera de conciencia, digamos, este proceso que vemos hoy. Hoy estamos en esa famosa cresta o ese momento de alerta máxima y de contagio intenso en el país. La intensidad que vemos a nivel de casos y pruebas y de fallecimientos lamentablemente es muy alta. Y creo que para muchos de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos que también sufrieron este embate en todos los Estados Unidos, que lo siguen sufriendo, es ver un dolor de todos lados del mundo, ¿no? Del lado donde ellos están trabajando y enviando remesas y esperanza a sus familiares, y lo vemos de este lado donde residen sus familiares que dejaron detrás y que saben que no tienen un sistema de salud que los pueda atender de igual manera. En Estados Unidos esta epidemia ya hay reportes nuevos mostrando de que si antes se sabía que estaba afectando a la población afroamericana de una manera inequitativa o más severa, hoy pareciera ser que los latinos es el grupo, de hecho, étnico y racial que más está siendo afectado por el coronavirus. Y el número de muertes y enfermedades en los latinos sobrepasa por mucho de afroamericanos en las áreas donde donde somos un poco más de población, ¿no? Eh, Obviamente, Guatemala enfrenta esto con un sistema de salud que es probablemente uno de los sistemas más olvidados y más precarios de todo el continente, con una población que tiene 50% de pobreza y 50% de desnutrición, y, eh, y de nuevo, con un sistema que ha sido corrompido y realmente nos ha dañado, inclusive en la manera y en la actitud que tomamos ante una respuesta y a una crisis como esta, ¿no? Pero a mí no me gustan solo
los escenarios apocalípticos. El guatemalteco tradicionalmente es una persona que ha vivido la adversidad a través de décadas y que cuando han venido crisis fuertes como fue el terremoto o fue la epidemia de cólera o fue la epidemia de Zika, hemos de alguna manera salido de esto, pero a veces nos tarda enfrentar esa unión. ¿Qué necesitamos en este momento? Necesitamos una conciencia muy clara de cada guatemalteco, de cada empresa, de cada institución, organización, que realmente sepa que este momento es muy crítico, que cada contagio que producimos al salir o cada riesgo que tomamos al salir y contagiarnos nosotros es un caso más que el sistema de salud tiene que ver. Es posiblemente la posibilidad de una muerte de uno de nuestros familiares y cada vez vemos más y me llegan historias de personas que ahora me dicen esto ya lo tengo cerca, ¿no? Ya fue un primo, fue un tío, fue una persona cercana a mí que ya no solo cayó con la enfermedad, sino que algunos de ellos lamentablemente han fallecido. Creo que podemos salir de esto, pero necesita ese trabajo conjunto, necesita el no ver necesariamente todos los errores que se han cometido y llorar sobre ellos, pero qué vamos a hacer para que realmente esto salga. La crítica siempre es venida, pero la mejor crítica siempre es la constructiva. Y como lo he comenzado a mencionar en otros lados, la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos en este momento es ¿qué estoy haciendo yo para ayudar a contener esta epidemia? Y si mi respuesta es que no estoy haciendo nada, pues lávese las manos y póngase a trabajar porque hay mucho que hacer. ¿Cómo encontrar ese espacio para ayudar? Existe a veces la ayuda que uno puede dar está al lado de la esquina, está en tratar de saber que existe una vecina o un vecino que es mayor de edad y que si yo le compro la comida y se la llevo a su casa, evito que él se contagie. Está en poder tratar de darle clases a algunos niños que están tal vez cerca de mi colonia y que en este momento no están recibiendo escuela y que podríamos educar, y está en básicamente tratar de no salir cuando no hay necesidad y apoyar a todos aquellos que realmente están haciendo el trabajo de la línea de frente. Así que dejo por acá mi intervención porque creo que probablemente va a haber una discusión más nutrida, pero desde ya agradezco no solo lo que tanto guatemalteco está haciendo acá, sino que nuestros compatriotas en Estados Unidos están haciendo por sostener la economía en el momento más difícil que sus connacionales y sus parientes en este momento sabemos están sufriendo de cada vez menos ingresos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por su intervención. Ahora, doctor Camacho, si usted nos puede comentar cómo ha sido su experiencia lidiando con esta enfermedad en estos meses que ha durado esta pandemia. Bienvenido y gracias. Primero, muchas gracias, Pedro Pablo, por la invitación. Es un honor estar con ustedes transmitiendo mi experiencia de la que vivimos en los últimos meses en la ciudad de Nueva York. Yo tengo una pequeña presentación para que pueda ser más visible lo que nosotros pasamos. Entonces, vamos a ver acá y la presentación empieza acá. ¿La pueden ver? Sí, doctor. Sí, la vemos, doctor. Perfecto. Primero quisiera decir unas cosas. No soy virólogo, no soy epidemiólogo, no soy político. Soy un cirujano que vive en la ciudad de Nueva York, la ciudad más afectada a nivel mundial, donde voy a exponer la experiencia. Y quiero que sepan que de todos los webinars que yo he participado, nos hemos dado cuenta que lo que se habló ayer puede cambiar mañana, lo que hablemos hoy, las preguntas y las respuestas pueden cambiar. Entonces, es lo que nosotros le llamamos un moving target en esta pandemia. Pero ¿dónde estamos hoy? La realidad es que tenemos casi 9 millones de personas contagiadas,
al día de ayer, con casi 500,000 de personas que han muerto de esta enfermedad, y hemos recuperado un promedio de 5 millones de personas a nivel mundial. Definitivamente los Estados Unidos ha sido el país más afectado, con un total de 2.300.000 personas, seguidos por Brasil y Rusia. Desafortunadamente hemos tenido una mortalidad de un 2 a un 5%, dependiendo de los estados en los Estados Unidos, con un total de 120,000 personas. Como pueden ver ustedes, el estado de Nueva York ha sido el estado más afectado en los Estados Unidos, con un total de 393,855 pacientes. Esto es hoy en la mañana, a las 7 de la mañana, los casos reportados. Pero como pueden ver ustedes, la gráfica definitivamente ha ido disminuyendo. A reportarse el día de ayer, 598 casos nuevos. El primer caso reportado en Nueva York, la primera persona, fue en marzo 7 y al día de ayer, 598 casos. La mortalidad ha sido bastante alta, como pueden ver ustedes, sobre todo en los meses de abril y principios de mayo, donde la mortalidad en Nueva York fue bastante alta. Tuvimos 25,000 personas que murieron, la mayoría de todos estos en la ciudad de Nueva York, con 22,365. El día de ayer fueron reportados 22 muertes. En los diferentes bureaus del estado de Nueva York, el Bronx, que es el área donde yo trabajo, donde está el sistema de mi hospital, es el que más ha sido afectado. Como hablábamos anteriormente, y lo dijo el doctor Asturias, al inicio los afroamericanos pues tenían curvas muy elevadas de mortalidad, pero definitivamente la población latina o hispana sobrepasó estos números, y como pueden ver ustedes, casi un 10% de las personas contagiadas murieron de esta pandemia, y los latinos o hispanos fueron los más afectados, sobre todo las personas de mayor edad. ¿Por qué creemos nosotros que pasó esto? Pues como pueden ver acá, la gente vive en un hacinamiento de un apartamento único, donde viven más de una o dos o tres familias, todas juntas, y eso puede aumentar el riesgo definitivamente de transmisión entre todas las personas que viven en estas áreas. También la sobrepoblación del transporte público, el famoso subway, como pueden ver ustedes, en horas pico de la tarde y en la mañana, donde el hacinamiento de estas gentes pues es bastante grande. Y por supuesto tenemos que tocar el punto de que los latinos muchas veces tenían miedo, creo yo, de buscar atención médica, y cuando llegaban a los hospitales, desafortunadamente ya era muy tarde, y esto era debido a que tenían miedo, sobre todo las personas ilegales, de que fueran registradas como ilegales y que tuvieran alguna repercusión. Mas, sin embargo, yo puedo decir que en ningún hospital, tanto del estado de Nueva York como cualquier otro estado de los Estados Unidos, se le negó la atención médica a las personas sin diferenciar la raza, el origen, legales o ilegales. A todos los pacientes se le trató de la misma forma. Los hospitales públicos y los hospitales privados se unieron en el estado de Nueva York, y donde se trabajó en conjunto con todos ellos. ¿Dónde estamos y cuáles son los estados que en los últimos 15 días han registrado mayores números? Tenemos California, Texas, Florida y Georgia, donde se reportan en los últimos 15 días picos altos, con más de 5,000 pacientes en la Florida el día de ayer que se han reportado. Y los estados donde las curvas se han aplanado y se han mantenido estables en los últimos 14 días, como número 1, lo pueden ver ustedes, tenemos a Nueva York, donde definitivamente las curvas son más estables. Esta es una comparación para que miren la relación de pacientes hospitalizados del lado izquierdo en relación con los pacientes que salieron positivos durante la pandemia del virus. En la mano izquierda, como pueden ver ustedes, en el mes de abril, el 28-29 de abril, el sistema de Montefiore, mi hospital, tuvo un número total de pacientes de 2,732 pacientes admitidos en un solo día en 5 hospitales.
La curva es similar entre una y la otra, tanto de ingreso a hospital como pueden ver la curva de pacientes positivos. La creación de salas de operaciones que se convirtieron en intensivo, como verán ustedes, las emergencias, fue bastante agresivo. El hospital cerró muchas de sus salas electivas. Vamos a hablar un poco ahora de lo que es el virus. Como dije, no soy un virólogo, pero sabemos que el virus viene su nombre lo agarra del latín corona, que en inglés se llama crown. Es un virus RNA que fue encontrado o que se demostró en la ciudad de Wuhan, en China, a finales del 2019. En la actualidad se conocen 6 virus relacionados al coronavirus. El COVID-19 es el sobrenombre que se le pone al coronavirus. La transmisión es de animales hacia humanos y el coronavirus o el COVID-19 es definitivamente el que tiene mayor transmisibilidad entre los humanos. En comparación con otras pandemias anteriores, el SARS-CoV que afectó en el 2002 al 2003, no afectó a tanta gente, pero tuvo una mortalidad casi del 10%, y el Middle East, que el MERS-CoV en el 2012, que tuvo una mortalidad del 37%, más sin embargo, una infección bastante baja. Sabemos que las genéticas entre los virus, el SARS-1 y el SARS-2 que afectó en el 2003 y en el 2019, tienen similitudes de hasta un 80%. ¿Cómo nosotros en Nueva York logramos controlar o disminuir la curva de crecimiento y esta pandemia a inicios de marzo? En marzo 7, el gobernador Cuomo declara un estado de emergencia en todo el estado de Nueva York, incluyendo la ciudad, y cierra las fronteras y suspende trabajos no esenciales en la ciudad, excepto trabajadores de salud, trabajadores del Estado que se requerían y ciertas organizaciones. Esto afectó definitivamente el programa social, el programa económico, pero más que todo afectó la parte médica o la parte de salud del Estado de Nueva York. Todas las cirugías electivas fueron suspendidas basadas en recomendaciones de las sociedades quirúrgicas grandes de los Estados Unidos, ya que solo se operaban pacientes de emergencia y se suspendieron todos los procedimientos selectivos, tanto cardíacos, quirúrgicos, ortopédicos, en preparación de un estado de emergencia. ¿Cómo logramos hacer esto? En marzo 19, el hospital de Montefiore y la mayoría de los hospitales en la ciudad de Nueva York cierran las emergencias y se empiezan a preparar con casas de campaña en diferentes áreas afuera del hospital, donde se evaluaban y donde se revisaban a los pacientes que potencialmente tenían el COVID y los pacientes que tenían problemas respiratorios que eran positivos por clínica eran ingresados a diferentes casas de campaña en vez de entrar a la emergencia para prevenir un contagio a los pacientes que no presentaban con COVID. Vimos un incremento bastante masivo en el número de los pacientes que entraron a las emergencias y posteriormente estábamos viendo, como pueden ver acá, los intensivos se llenaron. El hospital de Montefiore tuvo la capacidad de abrir 544 camas o cuidados intensivos, donde se trataban a los pacientes con soporte ventilatorio. Pueden ver ustedes que todos los cuartos estaban completamente cerrados, las máquinas de bombas de perfusión y de líquidos y las máquinas ventilatorias estaban por afuera de los cuartos. En mi hospital y en la mayoría de los hospitales de la ciudad hubo necesidad de que se crearan cuidados intensivos en salones de conferencias, salas de recuperaciones. Las salas de operación se convirtieron en cuidados intensivos, donde se utilizaron las máquinas de anestesia como ventiladores, esperando la llegada de los ventiladores que posteriormente vinieron del gobierno federal. También se crearon hospitales afuera en el Parque Central,
con una capacidad para 400 pacientes. Este fue enfrente del hospital de la ciudad de Nueva York. El centro de convenciones más grande fue convertido con una capacidad de 700 camas para recibir a pacientes inicialmente no COVID positivos, pero posteriormente por el volumen de ingresos a los demás hospitales fue utilizado también como un área de contaminación de COVID. Esta es una foto muy significativa para la gente que vive en la ciudad de Nueva York. El barco de Comfort que vino de Washington con una capacidad para 1,000 camas, que era inicialmente no COVID apto, era solo para cirugías y pacientes que no tenían cuidados, que requerían cuidados del COVID. Ese estuvo en la ciudad de Nueva York por aproximadamente 3 semanas y posteriormente, cuando disminuyen los casos, regresó a Washington. A la misma vez empezamos a hacer las pruebas, el testing, bastante masivo, inicialmente solo en las clínicas y en los hospitales y posteriormente para hacer más extensión o ofrecer estos servicios en casas de campaña y en los automóviles para hacer las pruebas a la gente asintomática que querían saber su estatus de la presencia del virus. Muchas cosas pasaron, entre ellas el gobernador Cuomo en abril 15 declara que es mandatorio que todas las personas en la ciudad, cuando estén en áreas públicas, deben de utilizar las máscaras, seguido por un distanciamiento social de 6 pies y definitivamente el aseamiento o lavado de manos por más de 30 segundos. Esto es muy importante tocarlo porque en el hospital de nosotros, aunque teníamos un número bastante grande de pacientes positivos, las trabajadoras que no eran parte médica nunca dejaron de trabajar, eran trabajadores esenciales, siempre tuvieron sus medidas de precaución con sus mascarillas o barbijos, tuvieron su distanciamiento de 6 pies entre cada uno y definitivamente tenían acceso a medidas sanitarias para lavarse las manos en cualquier momento. Entonces, esto nos puede decir que sí podemos estar en una pandemia, pero a la vez podemos hacer un trabajo de una forma responsable. ¿En dónde estamos al día de hoy? Después de, como pueden ver ustedes, que bajamos la curva a partir de finales de mayo, el gobernador Cuomo en junio 8 abre el estado de Nueva York para la fase 1 con bastantes restricciones, pero se abre por primera vez la ciudad de Nueva York para construcción. Podíamos recoger comida en los restaurantes, servicios de agricultura, pequeñas áreas en parques públicos. A partir del lunes, este pasado lunes, el 22, se abre la segunda fase, donde ya tenemos un poco más de flexibilidad, pero aún tenemos bastantes restricciones, tratando de mantener siempre las medidas de cuidado para no incrementar nuevamente el número de casos. Entonces, para concluir, como pueden ver, empezamos en una curva bastante alta, teniendo conciencia tanto de las personas como el servicio social y el servicio público y el de salud, pues logramos disminuir esta curva con el apoyo de todos. Yo creo que esto es un equipo en trabajo. Y de las recomendaciones más grandes que siempre nosotros damos es que hay que tener mucho cuidado con esa mala información. Todos quieren opinar, todos sabemos todo o no sabemos nada. Hay muchas publicaciones y hay muchos gente que está dando seminarios cuando nunca han tratado a estos pacientes. Yo creo que hay que tener cuidado, tenemos que hacer conciencia que es un virus con el que tenemos que aprender a vivir. El virus no va a irse a ningún lado, todavía no tenemos ningún tratamiento que cure al virus. Podemos tener tratamientos que mejoren en la respuesta de las personas hacia el virus, pero en la actualidad no tenemos una cura para el virus.
Esperamos que venga la vacuna lo más pronto para que la gente pueda ser vacunada y así poder disminuir el riesgo de infección. Las medidas sanitarias, como pueden ver, es muy sencillo: la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos. Y muy importante, yo creo que en Guatemala tengo muchos amigos y siempre platicábamos sobre el aislamiento social, que muchas veces en mi forma de ver se rompió, y es por eso que estamos viendo números bastante alarmantes en Guatemala, porque creemos que la gente joven no nos va a pasar nada. La gente joven son inmunes a este virus, y definitivamente en mi experiencia nosotros vimos gente bastante joven por 20 años, 30 años, que murieron por causa del virus sin ninguna condición médica. Recomendamos definitivamente mejorar el estado de salud de las personas y seguir las recomendaciones de especialistas que estén basadas en actualidades y recomendaciones que vengan de gente que ha estudiado este virus. Eso es todo para mi presentación. Esta es una foto de nosotros operando el día de ayer. Como pueden ver, con muchas precauciones, tomamos todas las medidas para tratar de disminuir la contaminación y el contagio de este virus hacia las demás personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Se le agradece, y terminando la ronda, regresaremos con algunas cosas puntuales. Licenciado Pocasangre, como bien explicaban los doctores Asturias y Camacho, sin duda alguna la comunidad vive retos importantes. Hay miedos que, derivado de la condición del estatus irregular de muchos, hace que las cosas se compliquen, a pesar de que trabajan de sol a sol y son los que ayudan a mantener la economía de países como los nuestros. Cuando se dan situaciones como estas, siempre existe algún temor de acudir a los centros de salud, y le pediríamos que nos comente cómo ha sido para la comunidad migrante, especialmente en Nueva York, lidiar con esta enfermedad. Muchísimas gracias y bienvenido. Tiene cerrado su micrófono. Sí, Juan Carlos, solo para... Ya, perdón. Muchas gracias, Pedro Pablo. Así es, entonces, gracias a los panelistas por la información. Lo primero, quiero que sepa la comunidad guatemalteca en Estados Unidos, en este caso, que esto sí es una cosa seria, no es mentira. Ya el doctor, vimos la presentación de él, que él realmente trabaja en un hospital de Nueva York, y él pues básicamente está viendo lo que está pasando, porque a veces todavía hay muchos latinos que piensan que es una mentirita. No es así, señores. Ya hemos perdido en la comunidad guatemalteca muchas personas, líderes guatemaltecos que lamentablemente han fallecido. Un tío el mío, falleció hace 2 semanas. Entonces esto es cierto. Entonces lo siguiente es, primero que todo, en Nueva York, recuerden que en Estados Unidos lamentablemente todavía hay ese problema de ciudades santuarios y ciudades no santuarias. Quiere decir que las ciudades santuarias son las que sí apoyan a toda clase de persona, no importando su estatus migratorio. En Nueva York, gracias a Dios, sí es una ciudad santuario. Entonces no tengan miedo a acercarse a un hospital, llamar a pedir información, porque no les van a pedir sus documentos, simplemente les van a ayudar. Ahora en Nueva York ya está más fácil hacerse la prueba. Si usted tiene los síntomas, puede llamar al 311 y ellos, dependiendo de dónde usted vive, le pueden dar la información de qué clínica puede ir ahí cerca para hacerse la prueba, y si sale positivo, de ahí mismo lo refieren a qué tiene que ser, e incluso puede hacerse la prueba si ya lo tuvo, porque recuérdense, hemos tenido casos en nuestra propia comunidad que hay personas que son asistemáticas, creo que se dice, que no tienen ningún síntoma. Gracias a Dios, ellos lo tuvieron y ni cuenta se dieron, y si así fue, pues gracias a Dios ya lo sobrepasaron. Para todo aquel guatemalteco en Nueva York que quiere hacerse la prueba,
Las pruebas están costando $116 y en muchos casos puede llenar un documento donde usted dice que no puede costearlo y el gobierno de la Municipalidad de Nueva York City se lo paga por usted. Entonces sería bueno hacerlo por si usted cree que lo tuviera. Pero principalmente entonces lo segundo para nuestra información. Los consulados de Guatemala en Estados Unidos todavía no todos están abiertos porque por las restricciones que habían dado cada ciudad. El de Nueva York ya empezó a funcionar, pero recuérdense muy bien, solo por cita y solo casos que tenían retrasados. Así es que por favor les pido que no vayan simplemente a un consulado, aunque esté abierto, háganse presente porque si va mucha gente va a causar un problema. Si hay una cola muy grande, entonces lamentablemente puede llegar la policía porque entonces hay mucha gente y ahí sí pueden entrar en problemas. Lo que tienen que hacer es, por favor, contacten al consulado. Muchos de los consulados tienen ya su página en Facebook, pueden contactarlos por ahí o llamar al call center que existe ya de los consulados para preguntar el estatus del consulado. Si está abierto, entonces traten de dar la cita, pedir la cita por medio de la aplicación que existe o llamar al call center para ver qué pueden hacer. Pero les repito, no vayan al consulado porque todavía no pueden atender mucha gente por las restricciones que hay y si se hacen las colas como regularmente se hacen en la calle, ahí puede llegar a la policía y ahí sí podremos tener problemas por la aglomeración de gente. Para muchos guatemaltecos, ya sea en Nueva York y en todo Estados Unidos, que viven en ciudades donde no son santuarios, donde, claro, el gobierno no apoya mucho a la persona dependiendo del estatus migratorio, en la Universidad de San Carlos ha apoyado bastante que tiene una aplicación donde usted puede llamar por medio de la aplicación y un doctor de la Universidad de San Carlos puede darle pues una consulta virtual donde de acuerdo a los síntomas, etcétera, puede guiarlo un poco, así usted al menos tiene ese recurso para saber si lo tiene o no, pero en Nueva York usted sí puede acercarse a algún hospital donde le pueden atender, pero en otras ciudades, por favor, la gente que no tiene algún médico cerca y tiene miedo, por favor contactar a ese número de teléfono por WhatsApp de los médicos de la Universidad de San Carlos que hicieron eso, lo cual para mí me parece muy bueno porque están ayudando a muchas personas que he sabido que con las indicaciones de ellos se han mejorado y al menos tienen esa tranquilidad si lo tendrían o no. Lo otro que por favor les pido, que he sabido también de muchos guatemaltecos que se están desesperando y quieren regresar a Guatemala porque no hay empleo. Recuérdense que si usted todavía no tiene su estatus migratorio y se regresa, yo entiendo que se desespera, hay que pagar la renta, hay que pagar comida, etcétera, que aguanten un poquito más y ese dinero que iban a implementar para la aerolínea, para irse a Guatemala, lo aguanten un poquito más, se unan con otros familiares o amigos que ya pronto ya está recuperándose la economía, especialmente en Nueva York, como lo había dicho el doctor, y despacio van a empezar a conseguir trabajo, porque si se van a Guatemala, como ustedes saben, Guatemala todavía está en cuarentena, entonces se van para allá y van a encontrarse que todavía no están abierta la economía y cuando se abra puede ser que la economía de Guatemala va a ser muy lenta la recuperación. Entonces ahora se van a encontrar más frustrados que están en Guatemala, no tienen trabajo, no hay posibilidad y para regresar de nuevo ahora cada vez para uno venirse irregularmente es totalmente más difícil. Lo otro que les pido también a todos los familiares y seres queridos de los migrantes en Guatemala, que por favor, ahora es más que nunca, realmente creo que es la primera vez que ustedes tienen que apoyar al migrante en Guatemala, al migrante de Guatemala en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no han estado trabajando desde hace 3 meses, entonces están sufriendo mucho, pues, porque tienen que ahorrarse para pagar renta, para sobrevivir acá. Entonces muchos no van a poderles mandar dinero o todo el dinero que siempre les mandaban y ahora es cuando tienen que realmente ahorrar y tratar de sacar el mejor provecho posible de los pocos dólares que le manda este compatriota para usted, porque no se sabe cuándo este guatemalteca va a empezar a trabajar. En algunas industrias va a ser
instantáneamente, pero algunas otras va a ser despacio, tal vez van a trabajar un día, 2 días, entonces eso todavía les va a servir para ellos. Entonces ustedes los migrantes allá, por favor, traten de ahorrar y básicamente comprar lo más necesario y mantener así a su familia con lo más básico, y así le están ayudando a este migrante que siempre les ha ayudado, pero que ahora no por razones personales y con lo que está pasando no va a poderle mandar. Y algo muy importante, de ahora en adelante, por favor, todo guatemalteco en Estados Unidos, no importa la ciudad, por favor, traten de comprar hasta 5 mascarillas si es posible. Carguen 2 con ustedes si llevan una bolsa, un bolso o o una mochila, como decimos, que a veces hasta yo llevo una. Carguen la que llevan puesta, carguen una ahí, carguen guantes, porque no los van a dejar entrar a casi todo establecimiento si no la tiene. Y si se le olvidó, mejor regrese a traerla, porque si va a salir así en los lugares públicos, hasta puede ser básicamente multado o de mala suerte arrestado, porque si no la tiene, porque recuerdes, eso ya quiere decir que usted puede contaminar a otras personas, y si todos los tenemos que tener, entonces evitemos los problemas con las autoridades aquí en Estados Unidos cargando la mascarilla, pero no solo una, se le puede romper, se le puede olvidar, cargue una en la mochila, la que lleva puesta. Si usted trabaja, deje una en el trabajo. Si usted maneja, cargue una en el carro. O sea, no solo se base en una, porque puede necesitarla lo más antes posible. Y los guantes también son muy importantes. Y siempre, por favor, a cada institución que entre o a cada tienda, no espere que le digan que tiene que llevar mascarilla, póngasela antes y respete el distanciamiento social, porque ahora las personas están un poco pues estresadas, están un poco de mal humor, o realmente sí se quieren cuidar. Y si usted se le acerca mucho a una persona, puede ser que puede llamar a la policía como para pues darle una lección, y entonces ahí están los problemas, que no deberíamos ser arrestados ni ser multados por eso, porque ahí podían resultar en problemas migratorios. Y en Nueva York, gracias a Dios, hay mucha ayuda. Para los que no tienen todavía trabajo y no tienen comida, el 311 es el número más importante de saber en el área de New York City, donde ahí les pueden decir en dónde hay bancos de alimentos, como se le llama acá, donde pueden darle o le dan vegetales y algo de comer para que usted prepare, o lugares donde le pueden dar almuerzo todos los días, al menos tiene algo que comer. Así es que aquí sí hay esa clase de apoyo. Y por favor, a los que no han empezado a trabajar, aguanten un poquito más, que ya se está abriendo la economía. Y yo me estaba dando cuenta, doctor, que aquí en Nueva York, este fin de semana que ya se abrió la economía, pues los neoyorquinos están saliendo a comer en las calles, que están poniendo las mesas en la calle. O sea que gracias a Dios, si eso pasa, la economía se va a activar más rápido, pero siempre, por favor, hay que respetar las leyes para que eso no resulte en un arresto, y un arresto lamentablemente puede resultar en una deportación. Así es que por ahora solo eso. Si tienen preguntas, pues será después, pero Pablo. Sí, muchísimas gracias, Juan Carlos. Y previo a pasar a esa ronda de preguntas y regresar con cada uno, una de las cosas que nosotros hemos buscado es poder brindar soluciones a la comunidad, y por eso es que le pedimos apoyo a Olga, la licenciada Olga Alvarado de Banrural, porque ellos han desarrollado justamente un producto como el que usted hacía referencia, en el que la comunidad inmigrante puede hacer consultas telefónicas de manera gratuita. Entonces, Olga, si usted nos pudiera contar un poco en qué consiste el programa para que la comunidad se pueda apoyar en eso, se lo agradeceríamos. Claro que sí, Pedro Pablo. Muchas gracias. Gracias por la invitación y un saludo de verdad cordial. Son todos profesionales indiscutiblemente muy alto calibre. El doctor Asturias, el doctor Camacho, el licenciado Pocasangre. Creo que ninguno de nosotros esperaba que este año 2020 nos trajera lo que nos ha traído, ¿verdad? Esta pandemia que, como ya lo ha mencionado cada uno desde su ángulo y su punto de vista, pues nos tomó por sorpresa. Sin embargo, pues nosotros en Banrural, la comunidad migrante es muy importante para nosotros, y buscamos por esto la forma de estar cerca de ellos y de poder servirles. Fue así como buscamos implementar esta línea telefónica que mencionaba Pedro Pablo. Es un 1-800, compramos incluso a través de un aliado estratégico
un número 1-800, el número es 1-800-35-42-980. Y la intención de esta línea telefónica gratuita es precisamente pues, permitirles el acceso a asesoría médica las 24 horas al día, los 7 días de la semana, a nuestros hermanos guatemaltecos en Estados Unidos. Debo aclarar que hemos recibido también llamadas de hermanos centroamericanos y les hemos atendido de igual manera gustosamente, aunque el servicio pues, Banrural lo ha implementado fundamentalmente para nuestros hermanos guatemaltecos. El objetivo primordial del servicio gratuito es preservar la seguridad y la salud de nuestros amigos migrantes y facilitarles un acceso sencillo, como ya lo mencionaba Juan Carlos, a asesoría médica. ¿Verdad? Un médico que telefónicamente los oriente. Y estamos atendiendo en este call center. Quiero comentarles que es un servicio telefónico que tiene capacidad para recibir 24 llamadas de manera simultánea. Quienes atienden son médicos guatemaltecos, porque pues, la línea y el call center está implementado aquí en Guatemala. Algunos en cabina y otros que trasladamos a través de llamadas a sus celulares para atender, y atendemos consultas no solamente sobre COVID-19, ¿verdad? O sea, la sintomatología, si alguien necesita orientación sobre qué tomar, si los síntomas son o no son, sino sobre cualquier consulta médica de todo tipo. Y nos ha dado mucho gusto. Empezamos con este servicio, con esta línea, el 13 de mayo. La pusimos en funcionamiento, hemos ido afinando algunas cosas para comodidad y tranquilidad de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos, y ya estamos recibiendo pues, llamadas y pudiendo atender los requerimientos. Básicamente al momento de la llamada, la información que solicitamos del migrante es su nombre, que necesitamos su nombre, y saber la sintomatología para poder trasladar la llamada a un médico que le atienda y que le asesore, ¿verdad? Que le ayude. Quiero decirles a nuestros amigos migrantes que están en este momento conectados en este webinar, que pueden contar con nosotros en Banrural, que a pesar de la distancia, ahora más que nunca estamos unidos con ustedes. Lo que Juan Carlos comentaba hace unos minutos de las dificultades para conseguir trabajo, para sostenerse, para poder enviar esas remesas que pues son tan importantes para nuestro país y para todos esos miles de familias en nuestro país. Sabemos que están pasando un momento difícil y por eso Banrural está pues, a la distancia con ustedes. Queremos instarlos a que utilicen la línea, el 1-800-35-42-980, y agradecerle a la hora por haber abierto este canal de comunicación, que estoy segura que será pues, de mucha ayuda. Ya Pedro Pablo lo mencionaba, es el inicio realmente de una serie de momentos que tengamos para comunicar temas importantes para nuestros hermanos en Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos. Y antes de terminar, porque yo sé que lo que menos tenemos en esta pandemia es tiempo, especialmente quienes están en primera línea y trabajando para salir adelante. Doctor Asturias, el doctor Camacho nos mostraba algunas gráficas de lo que fue la escalada en Nueva York y cómo han logrado venir bajando. Situación contraria en Guatemala cuando estamos en plena escalada. ¿Qué mensaje se le puede mandar a toda la gente en este momento para que juntos como país podamos aplanar la curva y no prolongar esto más tiempo, porque significa poner en riesgo la salud, pueden significar vidas, más allá del tema económico que le ha tocado a todo el mundo, pero lo más importante, la salud de las personas. Bueno, yo creo que en esto tanto el doctor Camacho como Juan Carlos pueden darnos una visión de lo que significó la disciplina social en estos lugares donde en los Estados Unidos fuimos afectados. Y somos los mismos guatemaltecos. El mismo guatemalteco que está acá es el mismo que está en Estados Unidos. La genética es la misma, la historia es la misma, pero la diferencia es el comportamiento cuando una sociedad decide a combatir este virus a sabiendas de que hay un problema serio, ¿no? Veo, y cuando me han preguntado, el reto más grande que he encontrado
a tratar de venir a ayudar a Guatemala es la tremenda cantidad de disunión y de crítica destructiva que existe a lo interno. Yo sé que la sociedad y muchas personas tienen miedo, pero si uno no se une y si no hace lo que tiene que hacer y confiamos en nuestras instituciones y confiamos en la gente que nos está tratando de guiar a través de este momento tan crítico para Guatemala, no vamos a poder salir adelante. Creo que este es un momento clave. Cada uno de nosotros de nuevo debe contribuir y quisiera escuchar de ellos porque ellos estaban como yo al frente de la epidemia en el momento más serio y casi puedo adivinar cómo se van a referir a ello, pero creo que ustedes deben escuchar sus voces porque ellos vivieron un momento crítico sobre todo en el noreste de Estados Unidos. Muchísimas gracias, doctor Asturias. Doctor Camacho, usted en unas pláticas previas que tuvimos me comentó que en su momento tuvieron que atender simultáneamente, corrígeme si estoy equivocado, 2.700 pacientes en la red de hospitales. ¿Le tocó a usted dar la noticia a muchos familiares o comunicar que alguien no había podido superar esa prueba y que lastimosamente había fallecido? ¿Qué mensaje le puede mandar a la comunidad migrante en Estados Unidos y a los guatemaltecos que ahora nos enfrentamos quizá a lo que podría ser el mayor reto de nuestras vidas? Yo creo que es un punto muy importante, primero para los migrantes que están en Estados Unidos, que no tengan miedo. Creo que ningún sistema de salud en los Estados Unidos les va a negar los servicios. Que no presenten a las emergencias cuando ya es muy tarde, porque es cuando hemos visto mayores complicaciones y los riesgos de mortalidad son bastante altos. En relación de tu segundo punto, creo que es importante que las personas tomen conciencia de que este virus es real y lo tienes que vivir y ustedes lo están empezando a vivir. Donde las curvas cambian de un día al otro y de 100 pacientes se van a 200 pacientes y espero en Dios que no pase, pero que no vaya a subir a 1,000 pacientes. Nosotros vimos cambios muy marcados de un día al otro, 2.700 pacientes en un día en 5 hospitales. El sistema de salud empieza a saturarse, empiezan a haber desesperación de la gente, desesperación de los profesionales de la salud, de la gente. La gente le da miedo ir a los hospitales porque tienen miedo a contagiarse en los hospitales. Entonces, el mensaje que les puedo dar es no tener miedo. Vayan a los hospitales si tienen sintomatología, vayan a hacerse las pruebas. No se les va a negar ningún tipo de servicio médico en los Estados Unidos. En Guatemala no conozco muy bien el sistema, pero supongo que no se está negando tampoco el sistema de salud a las personas. Como decía el licenciado Pocasangre, así, yo creo que en Nueva York nos apoyamos todos, tomamos conciencia, la gente vio, ya sea en la familia, alguien que murió, algún familiar cercano o amigos cercanos, que morían, y en el hospital a nosotros nos tocaba darles esas noticias a los familiares. No se pudieron despedir, no tuvieron tiempo para despedirse de sus familiares. Y eso lo tienes que vivir y eso es lo que te enseña a decir que realmente este virus sí afecta, sí tiene un daño muy grande, no solo a nivel político, social, económico, sino que a nivel de salud. Yo creo que la salud es muy importante, la tenemos que cuidar y estamos a las órdenes. El Hospital de Montefiore en el Bronx, licenciado, está a las órdenes. Tenemos muchos migrantes latinos, hispanos en el área del Bronx. Y nuevamente, a tener conciencia de pequeñas cosas como usar una mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento lo más que se pueda. Esas son mis recomendaciones y mi mensaje a Guatemala. Muchísimas gracias, doctor Camacho. Juan Carlos, usted como guatemalteco vive en un lugar que ya pasó el peor momento de la pandemia y es un poco lo que nosotros nos empezamos a enfrentar acá.
qué mensaje le puede mandar a la comunidad migrante y a los guatemaltecos para que podamos asumir nuestro rol y sacar esto adelante juntos, porque es la única manera que lo vamos a poder vencer. Sí, Pedro Pablo, lo principalmente tenemos que ser responsables y como dije al principio, esto es cierto, esto no es una película, esto realmente está pasando, entonces tenemos que tomar responsabilidad y por favor, el ejemplo que le da a muchas personas es, a veces mucha gente dice que por qué cuando una persona está ebria, está borracha, no debe manejar. Y muchos dicen, no, yo puedo manejar el carro, yo no hay problema. Señores, sí, tal vez usted puede manejar el carro. Y tal vez a usted, o usted está tan ebrio o tiene alguna decepción tan grande que no le importa. Pero recuérdese, ya no tiene que pensar en usted, sino que usted manejando ebriamente puede lastimar o matar a otras personas en el transcurso de su recorrido en el carro. Lo mismo está pasando con esto. Hay que usar nuestra mascarilla porque puede ser que usted no tiene síntomas y si no la tiene, cuando usted habla, cuando usted se reúne con otras personas, puede contagiar a más personas. ¿Y a quién le gustaría que por la irresponsabilidad de una persona más se contagien? Entonces, por favor, hay que tomar esas medidas. La mascarilla, desde que se levanten, es como para las personas que usan anteojos, se la tienen que poner cuando van a salir y respetar la distancia. No esperen que se lo digan, porque más bien aquí en Estados Unidos eso va a ser más estricto y se van a meter a problemas. Y principalmente, como les repito, hay que tener más de una mascarilla, no solo contar con una, mejor si son las que se pueden lavar para tenerlas así. Y por favor, realmente hay que pensar en el prójimo, pensando en el prójimo, regresa a nosotros mismos, porque claro, todos tenemos familia guatemaltecas, todos tenemos seres queridos que no queremos que les pase eso. Y por favor, tienen que hablar, no se queden con esos síntomas, no sé, que por miedo, que no, señores, es mejor, como dijo el doctor Camacho, tienen que hablar desde que empezaron el síntoma, no cuando es muy tarde, porque algunos, si ya cuando es muy tarde, que se le ha avanzado mucho, tal vez ya no va a tener posibilidades de sobrepasarlo. Si lo hace desde el principio, como dijo el doctor, usted va a tener más oportunidades porque van a poder atenderlo más rápido y combatirlo más. Así es que, por favor, no se lo guarde. Nosotros los latinos tendemos a tener miedo a esas cosas. No, por favor, llamen, busquen la ayuda, acérquense a un hospital o llamen incluso a lo que la licenciada estaba diciendo, a ese número de Banco Rural, donde al menos un doctor le puede explicar y un doctor trataría más o menos de evaluarlo si lo tiene o no y le daría indicaciones, pero por favor, si nos quedamos callados, eso va a dañar a toda la comunidad y eso va a ser mucho más devastador para todos nosotros. Y por favor, les repito, a los migrantes que se quieren ir, aguántense un poquito más, que esto va a pasar y es más fácil aquí porque si se van allá sin trabajo, etcétera, van a sufrir aún más y regresarse ya es muy difícil. Así es que, y a los familiares de los migrantes, por favor, ahora es más que nunca que si hay que echarle más agüita a ese caldo, a esa gallina, hay que echarle más agua, que de todos modos el caldo creo que tiene más vitaminas, creo que el doctor lo miro sonreír, creo que así es. Hay que echarle más agüita, pero hay que sacar lo más pronto, lo más que se pueda de una carnita, de un pollito y aguantarnos mientras que ya esto se reactive y sigamos una vida normal. Y de ahora en adelante creo que nos aprende eso nos enseña a aprender a respetarnos y apoyarnos los unos con los otros, como dijo el doctor también. Si vemos a un vecino en Guatemala, alguien que necesita comida, ¿por qué no darle, aunque sea una libra de frijol, 2 libras de frijoles? Lo mismo aquí. Si tienen algún amigo, un familiar que tiene problemas, eso, que se vaya a su apartamento por un par de meses. Claro, no hay que abusar tampoco. Y ya cuando esta persona esté trabajando, pues ya puede continuar con su vida. Y cualquier otra pregunta, creo que pues después se la puede mandar a la hora. Muchas gracias a la hora por esta gran oportunidad. Gracias, Pedro Pablo. A usted, licenciado Pocasangre, y Olga, antes de finalizar, el banco trata de hacer su parte y aquí vamos a requerir de todos. Y entonces al final del día, pues siempre buscamos instituciones en las que podamos apoyarnos para pasar esta crisis que también ha tenido impactos económicos en la comunidad migrante que envía remesas y sostiene a las familias y a los habitantes de Guatemala que pues, indudablemente tenemos que privilegiar la salud, pero eso tiene un costo económico.
Sí, muchas gracias, Pedro Pablo. Reiterar nada más que Banrural pues está con ellos, está con ustedes. Utilicen por favor la línea el 1-800-35-42-980. Creo que en el chat de este webinar lo podemos poner. Nosotros hemos empezado el día de hoy de nuevo nuestra campaña en la hora, ¿verdad? En La Voz del Migrante, en medios digitales que llegan a la comunidad en Estados Unidos, para que tomen nota de este número y que por favor aprovechen esta oportunidad que de todo corazón Banrural, que está con este segmento tan importante, no solo para nosotros, sino para nuestro país, está poniendo a su disposición. Muchísimas gracias a todos, doctor Asturias, doctor Camacho, licenciado Pocasangre, licenciado Olga Alvarado. Este es un momento definitivo en la historia del país. Nunca antes ha dependido tanto lo que va a ser el futuro de esta pandemia si nosotros hacemos nuestra parte. Las autoridades tienen que hacer su parte, los médicos en primera línea, los públicos en primera línea están haciendo su parte. Nosotros como ciudadanos tenemos que hacer la nuestra. Hay gente que tiene que salir a trabajar, tiene que salir a buscar la comida del día, pero es necesario que tomemos conciencia, usemos la mascarilla, tengamos distanciamiento, nos lavemos las manos, no nos toquemos la cara, porque eso va a ser lo único que nos va a hacer poder salir adelante de esto. Sentimos que no sale el sol, pero sí va a salir si todos hacemos nuestra parte y seguimos las indicaciones de expertos y profesionales como los que hoy nos compartieron. Así que muchísimas gracias una vez más a todos. No es momento de darnos por vencidos, es momento de sacar el país adelante. Muchísimas gracias y que pasen una muy buena noche todos.